Buenas tardes, este es el parte médico del jueves 25 de marzo. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Reiteramos, la pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital, apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza y falta de aire. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. Para seguir protegiendo la salud de los yucatecos y evitar un incremento en el número de contagios, del 26 de marzo al 11 de abril próximo permanecerá cerrados tanto al tránsito vehicular como peatonal los malecones tradicional e internacional de Progreso, así como el ingreso a la playa. Se reforzará la presencia de los amigos de la salud en las playas para seguir invitando a la gente a evitar lugares concurridos, promover la responsabilidad individual y el fortalecimiento de las medidas de higiene, para prevenir la transmisión del coronavirus. Por gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal, la Federación ha enviado miles de vacunas contra el coronavirus a Yucatán. Ya se inició la aplicación de vacunas contra el coronavirus para adultos mayores en los municipios de Oxuscap con un avance del 53% de las dosis recibidas, Junucmá 100%, Chemash 28.9%, Acanqué 86.9%, Chichimilá 100%, Buxot 100%, Río Lagarto 65.1%, San Felipe 100%, Tecash 90.1%, Peto 71.7%, Izamal 48.3%, Aquil 100% y Tinum 77%. También se están aplicando vacunas a mayores de 60 años en Tizimín, no con el avance del 95.3% y Mashcanú 91.8%. Las vacunas que fueron destinadas a adultos mayores de Ticul, Espita, Canacín, Progreso, Tixcocop y Temozón ya se aplicaron en su totalidad. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 223 pacientes en hospitales públicos. 30.251 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 34.628. Hoy se detectaron 84 nuevos contagios de coronavirus, 55 en Mérida, 7 en Canacín, 6 en Ticul, 3 en Baca, 2 en Abalá, Junucmá e Izamal, y una en Acanqué, Chemash, Semul, Motul, Sellé, Tecash y Tequit. De los 34.628 casos positivos, 280 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 21.530 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 6.130, en la zona oriente 5.745, en la zona centro 2.046, en la zona sur 2.945, y en la zona poniente 4.664. Lamentablemente en este parte médico informamos de 10 fallecimientos. Son 8 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 36 a 87 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad e insuficiencia renal crónica. 5 residían en Mérida, 2 en Tizimín, 1 en Canacín, 1 en Panabá y 1 en Valladolid. En total, son 3.741 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 413 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 223 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Ese es el informe del día de hoy, doctor. Gracias. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 25 de marzo. Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 33.4%, está en amarillo y en ascenso. Porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 51%, está en amarillo y en ascenso.
El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en verde y en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en 1.02, está en amarillo y en descenso. La positividad de los casos es de 40.4%, está en rojo y en descenso. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Muchas gracias.